Bueno, pues vean ustedes ese debate que se ha armado alrededor de esta posición del gobierno, según la cual la violencia se ha reducido sustancialmente en todo el territorio nacional a partir de los ceses al fuego que están amparados por este proceso de la paz total, salvo en las ciudades de Bogotá y de Barranquilla. Ya han visto ustedes el potencial debate político que se abre acerca de si el gobierno de Gustavo Petro va estigmatizando, va señalando o va subrayando la diferencia de Bogotá y Barranquilla como si estuviera echando agua sucia sobre dos administraciones que no le fueron afectas con los alcaldes anteriores y que vamos a ver con qué caminado siguen avanzando los alcaldes actuales de ambas ciudades, pero no solo esas ciudades, sino otras principales. De cualquier manera, este matiz político acerca de qué ciudades privilegia el presidente Petro y cuáles no debe distraernos del punto de fondo. Y es que las cifras de seguridad bajo la paz total muestran que el fenómeno de la violencia está cambiando en el país. Es cierto que los homicidios, según el Ministerio de Defensa, fueron el año pasado los menores de los últimos 3 años, no con una reducción monumental, con una reducción inferior al 1% respecto al año anterior, pero en todo caso una reducción y en todo caso las menores de los últimos 3 años. Hasta allí los homicidios dan un resultado bueno. Hay que poner paralelamente un hecho, y es que el repliegue de la fuerza pública ha hecho que haya menos enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley y la fuerza pública, lo que reduce también el número de personas que sufren en esos enfrentamientos de una y otra parte. Pero mientras se reduce ese número de homicidios, en gran medida porque no hay presión sobre los grupos alzados en arma, suben los siguientes delitos. El secuestro aumentó 81% en el año anterior. La extorsión aumentó 25%, lo decíamos hace unos días en este noticiero, según la Defensoría del Pueblo, en los últimos 3 años, 25%. Las masacres aumentaron 8% el año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que los enfrentamientos de la fuerza pública con los grupos al margen de la ley se reducen en medio de la paz total, pero los grupos al margen de la ley, ya sea peleando entre ellos por controlar una región, o ya sea consolidando su poder regional y asolando a la población de esas regiones, terminan generando más secuestros, más extorsiones y más masacres. Dicho de otra manera, estamos en una etapa de transición. Vamos a ver si se consolida o no, en la que el Estado colombiano, legítimamente constituido según la constitución política del país, se va replegando, dejando los espacios abiertos para que los poderes locales sean, de hecho, sean poderes fácticos en manos de grupos al margen de la ley. Y en esta transición, esos grupos al margen de la ley no se enfrentan con el Estado porque el Estado está replegado, se enfrentan entre sí, tratan de mantener los negocios ilícitos de la minería, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, pero eso sí presionan directamente a la población con mayores extorsiones, mayores secuestros y mayor número de masacres. Cuando se ve de esta manera las cifras, esto no es el paraíso y esto no es la gran gloria de la paz total. Es un fenómeno que va transformándose en cuanto a la violencia de Colombia, en cuanto al sometimiento de la población en manos de los grupos al margen de la ley.